Bueno, lo que preparo un poquito es una síntesis de distintas cosas. La primera parte es un poquito hablar propiamente de lo que es práctica basada en la evidencia, aunque sé que lo habéis tratado en congresos anteriores porque he estado mirando en internet, pero siempre conviene un poquito asentar qué significan y por qué tienen importancia. Nosotros hemos hecho en los últimos 3 años 4 publicaciones internacionales bastante de impacto sobre ese tema, un poco para sentar las bases del significado de una práctica basada en la evidencia en la discapacidad intelectual, sobre todo. Entonces empiezo con eso, luego hablo un poco de cómo han evolucionado las prácticas profesionales y organizacionales, la respuesta que hemos dado a la discapacidad, cómo ha evolucionado y en qué momento estamos ahora, cuáles son los conceptos, las palabras, las ideas principales que originan o que deben generar nuestro trabajo, orientarlo. Luego ya paso un poquito a implicaciones de futuro, por dónde van las cosas, qué es por dónde hay que estar mirando, cuál es lo que nos viene. Y luego un poco de la transformación organizacional como uno de los aspectos relevantes del momento actual en el que estamos trabajando fuertemente algunos profesionales y las organizaciones, todas sometidas a sus procesos de transformación y de cambio, pues como pasará aquí en Paimen y en todos los sitios, con distintos planteamientos, con distintas situaciones, pero bueno, con ese tipo de planteamiento. No solo tienen que transformarse las organizaciones y las prácticas profesionales, sino que también la gestión de la política pública también debe cambiar. Cuando hablo esto es para Estados Unidos, para Holanda, para Bélgica o para España. Y dentro de España, pues para Alfanzos o para Coruña o cualquier lugar. Los planteamientos que hacemos en el mundo occidental tienen mucha similaridad en cuanto a los desafíos o situaciones complicadas y el análisis de ellas y las respuestas. Son muy similares, luego depende de los recursos, de las ganas, de la formación de tus profesionales, de la competencia y de la valentía para asumir procesos de cambio, el cómo se va avanzando. Pero la situación en España es igual que en Europa ahora mismo, los problemas son similares, las respuestas segregadas históricas que se mantienen en Alemania son muy grandes, y en Bélgica también, y en España. Entonces lo que estamos planteando de procesos de cambio se refiere a todo tipo de situaciones. El cuestionamiento de nuestro trabajo y la mejora es algo que puedes comentar aquí y con variaciones lo puedes comentar en Salamanca, donde estoy yo, o lo puedes comentar en las Islas Canarias, o en Holanda, o en Múnich, o en otros países. De hecho, lo estaba haciendo así, es decir, que no es casual el que lo diga, sino que los procesos de afrontamiento que tenemos que tener para mejorar son similares en todos los sitios. Bueno, cuando hablamos de práctica basada en la evidencia, en principio, y de cambio de paradigma, hay que situar un poco el significado, ¿no? Entonces, el significado del cambio de paradigma, sobre todo, paradigma siempre se refiere un poco a lo que en el momento presente que analizas, cuáles son las prácticas o la manera de resolver determinadas situaciones, ¿no? Esto tiene un planteamiento inicial desde el mundo del desarrollo de la investigación y científico, pero hoy cuando hablamos de paradigma nos referimos a ese conjunto de métodos, formas de responder y de afrontar problemas que son relevantes en ese momento. El problema de la atención a la discapacidad es relevante, hoy en día lo enfocamos desde un enfoque de derechos, eso significa muchos cambios. El paradigma actual es un paradigma de derechos, de apoyos y de calidad de vida. O sea, son los directrices o principios o conceptos que deben generar las prácticas y deben provocar avances importantes en cómo las realizamos. Bueno, para irnos a decir un poco a eso, y siempre detrás está la comprobación práctica, el basarse en los datos y en el análisis empírico de lo que está ocurriendo. No es solo un modelo teórico. De todas formas, ¿por qué tenemos que hablar de práctica basada en la evidencia? Aquí es evidente porque habéis organizado las jornadas, digamos, con ese tema, dándole ya la relevancia que tiene el término. Pero bueno, un poquito para que veáis un poco en el mundo de la discapacidad intelectual por qué tiene importancia. Pues tiene importancia porque el paradigma es el que está orientando la transformación de servicios, el que está planteando de alguna forma una gestión pública diferente. Paradigma, hablamos de apoyos porque estamos hablando de apoyos individualizados más que de servicios organizados de una manera que ha sido como históricamente, mayoritariamente tenemos construida la atención.
Cuando cambia el paradigma y hablas de apoyos individualizados, te refieres a que hoy entendemos la discapacidad como la interacción entre la persona y el ambiente en el que se mueve. Y el ambiente puede facilitar más situaciones de discapacidad o reducirlas. Bien, entender así la discapacidad supone afrontar un modo de trabajo diferente, ¿no? Bueno, de alguna forma las prácticas basadas en la evidencia tienen ese sentido de facilitar procesos de mejora, de cambio y de fundamentación del trabajo que realizamos. De alguna forma se han definido de muchas maneras, no voy a entrar teóricamente en ello, pero solo para que veáis de alguna manera, básicamente, cuando hablamos de práctica basada en la evidencia, estamos diciendo hay que tener conocimiento de los resultados de la investigación y de la experiencia acumulada por profesionales y organizaciones. Los resultados de la investigación sobre la práctica profesional y sobre los resultados de la misma es lo que llamamos práctica basada en la evidencia, el análisis de los resultados de las prácticas. Entonces no hay evidencia porque alguien diga el mejor enfoque es hacerlo de esta manera, porque, digamos, tú eres psicólogo, terapeuta ocupacional o educador y dices, no, esta es la mejor respuesta. Y te tienes que decir, bueno, dime qué resultados ha obtenido esa respuesta, cómo lo estás midiendo, cómo lo miden otros. La práctica basada en la evidencia sería la acumulación de información y de datos procedente de esas prácticas que estás diciendo que tienen evidencia científica, ¿no? Bien, es un salto importante hablar de evidencia científica frente a hablar solo de buenas prácticas, porque no es lo mismo buenas prácticas que práctica basada en la evidencia. Buenas prácticas también es un término apropiado y lo hemos utilizado mucho, en España se ha utilizado mucho, ya para dar importancia a que hay prácticas y que hay buenas prácticas. Hay malas prácticas, hay prácticas habituales, pero hay buenas prácticas. Buenas prácticas siempre ha sido como entender un camino de la mejor respuesta, ¿no? Una buena práctica ya suele tener esa base, aunque no hay un acuerdo sobre ello, pero ya suele tener una base del conocimiento científico actual, del oficio clínico, de la experiencia profesional, de la pericia profesional acumulada. Una buena práctica ya se suele basar en buenos profesionales haciendo buenas actividades y con modelos actuales de trabajo. Eso es una buena práctica y es correcto, es mejor que una práctica sin fundamento. Pero cuando hablamos de práctica basada en evidencia sí que estamos saltando a lo que se comenta un poquito, y es práctica basada en evidencia es cuando hay resultados en las evaluaciones de las prácticas que se realizan, ¿no? No significa que lo tengamos que hacer ni en Paimeni, ni en La Coruña, ni en Salamanca, sino que a nivel internacional los avances de otros nos ayudan. Las experiencias que puedes hacer aquí pueden ayudar a otro más lejos. Y afortunadamente el compartir el conocimiento científico, las publicaciones, los intercambios como las jornadas o conferencias nos permiten ir avanzando en esa práctica basada en la evidencia porque aprendemos de los resultados que otros te ofrecen, de lo que están realizando, ¿no? Pero bueno, eso, práctica basada en la evidencia siempre implica esa evaluación de resultados de lo que estamos comentando, a diferencia de una buena práctica, tiene una base común inicial, pero sería un salto ya más allá. ¿Por qué decimos esto, lo damos importancia? Pues porque en el mundo, yo llevo ya trabajando más de 30 años, procedo de la educación especial, como muchas de las que estáis aquí con seguridad. Uno ya ha visto muchas caras y ya te lo transmiten con la cabeza, ¿verdad? Pero el mundo de la educación especial y luego el mundo de la discapacidad en general, hemos estado por la inseguridad que teníamos muchas veces, que seguimos teniendo en ocasiones para saber las respuestas apropiadas. A veces hemos agarrado o nos hemos basado en prácticas, digamos, que la moda solo las justificaba, o de repente había alguien que parecía una autoridad importante o que tiene una influencia determinante, y dices, pues esto es lo que hay que hacer. Bueno, hoy en día no basta el criterio de autoridad para poner en marcha una práctica. Yo siempre digo que hay una diferencia entre práctica basada en su eminencia, es decir, en alguien que tiene razón, a basada en su evidencia, ¿verdad?, que es muy distinta. En la eminencia, desde el punto de vista científico, no existe. Lo que existe son las publicaciones, lo que existe son los datos, entonces hay que basarse en la evidencia. Entonces eso era, lo digo un poco siempre como broma porque en educación especial hemos tenido modas, algunas útiles para alguna cosa, pero pocas globalizadoras. He trabajado con modas históricamente que van desde los métodos psicomotrices. No digo que esté mal hacer eso, lo que no es la práctica global que da la respuesta, pero desde la psicomotricidad, la musicoterapia, las habilidades sociales, la modificación de conducta, todas útiles,
pero ninguna una panacea global para plantearte el diseño de la actividad y de la organización que da respuesta a las personas. La evidencia nos ha ido dando datos de para qué servían cada una de estas cosas, pero junto a ellas, que estas son positivas, ha habido modas y prácticas sin ningún fundamento que a veces han utilizado repetidamente solo por esa influencia de alguien o temporal de ese momento que se ponía de moda. Entonces ahí hay que tener cuidado porque todavía sigue habiendo gente que inventa magia y de repente cree que tiene la respuesta total. La única respuesta es el conocimiento acumulado que ofrece resultados y que puedes aprender de los de otros para generar unos mejores tú. Bueno, por ahí iría la práctica basada en la evidencia. Luego, ¿cómo se valora? Lo único que quiero destacar yo ahí es que cuando hablamos de prácticas no solo nos referimos a los profesionales. Esto es procedente de uno de los artículos que hemos publicado en 2014, a lo mejor, en revistas internacionales. No hemos podido, tenemos que traerlo al castellano. Hemos publicado como 4 en serie, un grupo de personas, de profesionales, Salo, Van Loon, Claudia Claes de Holanda, de Bélgica, de Estados Unidos y de España. Hemos estado ahí dándole vueltas sentando las bases de lo que es una práctica basada en la evidencia en discapacidad intelectual. Entonces, cuando hablamos de discapacidad intelectual, pues no te basta solo, como si hablas solo desde la psicología, que es mi campo, o desde la educación, que también es mi campo, no te basta solo con la práctica profesional individual, que es correcto. La vida de las personas con las que trabajamos depende de cómo tú profesional trabajas, de tu competencia, de tu motivación y de tu eficacia en elegir las mejores prácticas que den los mejores resultados. Eso es cierto. Pero aquí se ha descargado mucha responsabilidad. No solo depende de esto, sino que la organización determina también los resultados. Cómo una organización trabaja determina y mantiene o no mantiene lo que son las buenas prácticas en función de la gestión que realiza. Entonces, en el mundo de la discapacidad y sobre todo con el modelo de calidad de vida que hemos trabajado, Salud y yo principalmente, pero mucha otra gente, y que hoy es el mayoritario a nivel internacional en publicaciones y seguido por organizaciones, lo que hemos hecho ya hace unos años es saltar de no es solo tu práctica profesional, sino la de tu organización. Y hemos dicho, hay que cambiar cómo organizamos la respuesta a la discapacidad, hay que cambiar o transformar, que es más correcto, las organizaciones para hacer una práctica más eficaz, para obtener resultados organizacionales mejores, resultados de nuevo, si os dais cuenta. Entonces, no solo resultados individuales, sino organizacionales. Y luego hay que cambiar, estamos hablando y publicando, justo ahora va a salir en inglés, va a salir un monográfico que sacamos, que es ya la tercera parte del modelo de calidad de vida que hemos hecho en una revista norteamericana de impacto que se llama Intellectual and Developmental Disabilities. En agosto saldrá un monográfico sobre política pública. Bueno, la política pública no solo es mirar a la administración, que es algo que en España hacemos mucho, culpar al de arriba, ¿no? Algo de culpa tiene, claro, pero sino que cuando hablamos de política pública hablamos de la política organizacional, de los grupos académicos o asociaciones profesionales y cómo impulsan las cosas. Política pública depende no solo de la administración, que por supuesto depende de ella, cómo distribuye recursos, cómo incentiva, etcétera, pero no solo de ella, ¿no? Pero bueno, prácticas basadas en la evidencia, entonces hay que pensar a nivel individual, a nivel organizacional y en la sociedad en general. La política pública la debes también pensar en qué resultados y cómo y de qué manera les evalúas. Bien, todo esto tiene procedimientos a veces distintos, estrategias de recogida de evidencia diferentes, indicadores distintos, diseños experimentales o no experimentales, pues cualitativos en ocasiones, distintos, que son los que dan una evidencia mayor o menor. Bueno, digamos que la práctica basada en la evidencia hay niveles de evidencia, desde los más altos a los más bajos. Hay que ver cuál puedes utilizar o en tu práctica profesional, en la organización o en la social. Todo eso lleva un poco implícito lo que es una práctica basada en la evidencia en nuestro mundo de la discapacidad intelectual. Todavía no lo tenemos, ya digo, sobre esto sí que yo quiero, en un periodo, otra cosa es que tengamos tiempo, pero en un periodo de un año que tengamos en castellano al menos una síntesis de todo lo que estamos haciendo en inglés. Ya sabéis que en la academia universitaria tienes que publicar en inglés para estar en las alturas, digamos, del reconocimiento académico, desgraciadamente. Y tienes que pelear mucho para hacerles entender a quien evalúa tus resultados como investigador que lo que te interesa es cambiar la práctica real más cercana, no la de Australia. También te interesa la de Australia, pero bueno, entonces publicamos en inglés. Entonces, oye, que en inglés.
Hoy es inevitable que si queréis hacer prácticas basadas en la evidencia estés leyendo en lengua inglesa las cosas más avanzadas, aunque, bueno, con esfuerzos también hay que intentar transmitir de manera sencilla. Pero bueno, esto hoy en día lo tenemos, casi todo lo que hemos desarrollado es un poco en esas publicaciones en inglés, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer algún manualillo breve, no manualillo, un manual, pero no muy largo, que transmita un poco, para sentar las bases de lo que es práctica basada en la evidencia. Al final, uno tendrá la duda, desde el punto de vista de práctica basada en la evidencia, es decir, cómo se interpretan las evidencias científicas, cómo sabes que hay una evidencia científica o no. Pues hay tres criterios: uno es la relevancia que tiene, otro es la calidad de la misma y otro es un término más técnico, se llama robustez, que es desde qué punto de vista la información que ofreces, qué fiabilidad, validez o da unos resultados incontrastables. Entonces, cuando hablamos de calidad de la evidencia, hablamos de los diseños de investigación. Cuando hablamos de práctica basada en la evidencia, el nivel más flojo de evidencia, pero que en ocasiones es el que tenemos que utilizar, sería el de opiniones de expertos, el de encuestas de satisfacción de los usuarios o de sus familias, en el caso concreto nuestro. Es el nivel más bajo. Pero luego hay otro tipo de diseños metodológicos que son los que te permiten hablar de más o menos calidad, de más o menos calidad. No todas las respuestas permiten un diseño experimental, lógicamente, en nuestro campo, pero sí que muchas de ellas permiten hacer una metodología seria que te permita concluir apropiadamente. Luego, la relevancia a que se refiere, pues un poco en función de esos tres criterios de individual, organizacional o social, lo que tiene importancia ahí, lo que produce de alguna forma información que te permita transformar las prácticas. Al final, ¿para qué sirven las prácticas basadas en la evidencia? Pues para que tomemos decisiones, Y si tú eres terapeuta trabajando con la población, ¿para qué te vale prácticas basadas en la evidencia? Para saber elegir aquellas que tienen mejor fundamentación porque producen mejores resultados, o para poner en marcha un proceso de aprendizaje que te permita mejorar en función de las últimas estrategias que se den con éxito. Pero en la organización y en la gestión igual. Digamos que aquellas prácticas que se relacionan con eficacia en procesos de cambio, por ejemplo, ahora mismo un cambio organizacional importante es abrir los entornos, algo que es complejo en organizaciones como la que podéis tener aquí, porque el peso de la estructura histórica de los edificios a veces es muy complicado darle una respuesta, pero ya habéis iniciado, me habéis dicho temas de pisos en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Una de las claves hoy es hacer una gestión de entornos diferente. La población debe estar donde está el resto de la población. Claro, eso es fácil decirlo, pero tienes que hacer procesos de cambio y de transformación planificados, y tienes que cambiar el rol que desempeñan los profesionales en ellos. Hay muchos cambios que hacer ahí. Pero bueno, ¿para qué sirve? Pues sirve para soportar y apoyar de manera eficaz cómo la gestión diferente puede tener eficacia, o qué organizaciones te pueden transmitir información importante, o a cuáles tú les puedes transmitir modos importantes de cambiar o de empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Una práctica basada en la evidencia se relaciona con todo eso. En la política pública, que es la más atrasada, ¿por qué? Porque profesionales existimos y nos mantenemos, como estáis vosotras, la mayor parte aquí, desde hace tiempo, unos más jóvenes, pero otros con más años, y vas acumulando experiencia, los equipos van teniendo importancia, las organizaciones también acumulan conocimiento y experiencia. Los políticos es que cambian mucho, que cambian cada poco tiempo. Y no es que cambie el partido, sino dentro del mismo partido que te cambie uno a otro, a veces es una historia, digamos, diferente. Afortunadamente, si mantienen la gestión de los técnicos, pudiendo orientar los procesos, se podría generar una gestión pública más eficaz. Hoy, no en España, a nivel internacional, hay un problema en la gestión de la política pública por falta de estabilidad, por falta de coherencia en mantener una relación entre principios y valores definidos, recursos distribuidos y evaluar resultados, que eso no lo hacen casi nunca. Eso es más un problema de España que de otros países, ¿no? No evaluamos los resultados, todo el mundo te promete y te dice vamos a hacer, y a lo mejor hace, pero luego nunca da cuentas de lo que ha hecho, ¿no? Sino que te vuelve a contar en las siguientes elecciones, vamos a hacer, dice, ¿qué coño? Siempre estamos contando, dime usted primero qué experiencia y qué resultados ha sacado de esto que ha puesto en marcha, o qué compromisos ha adquirido. Tú puedes adquirir compromisos, porque tenéis ejemplos concretos de los que no se hacen, de decir, bueno, a partir del, suponeros que ya hay un proceso electoral, una política pública puede gestionar
o decir la obligatoriedad de que todas las personas con discapacidad, desde que entran en la escuela primaria hasta la vida adulta y el envejecimiento y el fallecimiento, tienen un plan personal revisado cada cierto tiempo en el que la familia da información sobre... Tú puedes definir estrictamente cuánta gente va a tener un plan personal en función de cómo veas que puede hacerse. Tú puedes definir también cuánta gente tienes en Galicia que está siendo certificada en formación profesional cuando tiene discapacidad intelectual. Y tú puedes decir, vamos a incrementar los niveles de certificación, vamos a hacer una mejor atención a esto. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Menos en España no se hace nada. Lo que he dicho, nada. Nada. Entonces, hay muchas maneras mejores de hacer lo que es la gestión pública. No lo hacen no porque tengan mala intención, pero porque no se ha situado la política pública en una comprensión de la seriedad que ya tiene. Ya no es la beneficencia histórica, son derechos, tienes que dar respuestas, tienes que ofrecer resultados y tienes que justificar tu política pública frente a la población que te vota, ¿no? Bueno, ahí hay que educar mucho el mundo de la política pública, pero bueno, de todas formas recordar que la política pública no solo son los políticos, que sí, en parte, sino que también es las organizaciones sociales, académicas, que deben jugar papeles importantes en la mejora y en las propuestas de esa gestión. Repito, esto que comento no es Betanzos y La Coruña, que sí, es Salamanca también, pero es Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, todos los países del mundo occidental. Generamos tipos de respuestas y problemas o dificultades similares. Algunos van más avanzados que otros. Los ingleses, como son muy raros, por ejemplo, de manera natural, como habéis visto con el Brexit, ellos hacen una buena gestión pública. Son muy prácticos, o sea que nos falta otros. Son muy hábiles para que las entidades de gobierno local colaboren de manera flexible en iniciativas importantes, pero más en unos sitios que en otros. Esto en Gales, por ejemplo, pero baja al norte, va a Escocia y más flojo todo eso. Hay variaciones en la forma en que la gestión pública se organiza. Bueno, voy a otro tema. Hasta ahí era lo que era practicar la base en la evidencia. Quiero intentaros actualizar un poco por dónde estamos pensando y cómo creemos que se deben entender, y hemos propuesto y publicado un poquito. Ahora sería un poco cómo han evolucionado los servicios, y ahí veríais un poco el retrato principal de cómo han el retrato, ahora lo vemos despacio, serían los tres momentos históricos. Claro, son tres momentos históricos, no han desaparecido totalmente, como os habéis dado cuenta, pero una vez que se atienda a nuestra población, que largamente fue desatendida, y desgraciadamente en los países pobres de África y de otros sitios, pues desde Marruecos mismo, que ya no es tan pobre, pues no existe. Bueno, el mismo Japón, que es un país avanzado y occidental, a veces no existe tampoco la población y la atención de una manera definida. La población sigue siendo marginada, discriminada, segregada y olvidada un poquito. Eso fue históricamente, hace años ya que no. Pero para eso empezaron las instituciones a final del siglo XIX. Hay países que ni han empezado, ¿verdad? Países ricos del Golfo Pérsico, Qatar, que es el que conozco yo por haber estado 3 veces, pues todavía hace 15 años por primera vez se planteó un centro de educación especial para 1.500 personas, y le hizo, ¿no? Con piscina olímpica, una institución como del siglo XIX, ¿no? Pero planteada ahora. Arabia Saudí, que tiene 30 millones de personas, se está planteando el primer centro ahora, y plantea 2, de mujeres y de hombres, 3.000 en uno y 3.000 en otro. Es decir, que bueno, la economía, la cultura y la maduración social influencian los modelos que se han desarrollado, pero en el mundo occidental, en el nuestro, lo primero fue una respuesta institucional, en la que todavía pues tenemos estructuras y modos de trabajo todavía hay importantes. Ya en los años 70-80 hay un enfoque basado en los servicios, que es el momento de la emergencia de las organizaciones no gubernamentales, de todas las redes potenciadas pues, por FEAS, plena inclusión en España, posteriormente y al nivel más minoritario de España, ASPACE, de parálisis cerebral, autismo, redes más grandes o más pequeñas, pero eso nacen con el enfoque basado en los servicios laborales, residenciales, educativos. Se pasó de decir la respuesta es institucional y tipo psiquiátrico, tipo hospital, a decir la respuesta son servicios especiales, pero digamos más ubicados en el ámbito comunitario. Hasta
los últimos años antes de empezar el siglo XXI en que empezamos a hablar de apoyos. Se empieza a hablar de apoyos a mitad de los 90, básicamente. En España un poquito más tarde, pero se empieza a nivel internacional y inicialmente un poco como fundamentación y modelo conceptual hasta que se van planteando cambios. Se empieza a hablar de cómo es un enfoque comunitario de apoyos, que es el actual, que es el que hay que planificar de futuro, que es con el que hay que transformar en la medida en que se va pudiendo el modo de trabajar profesionalmente, organizacionalmente y en la gestión pública, digamos, en los recursos dedicados. Claro, el modelo institucional a qué se refería, pues se refería un poco a esos modelos generales de una institución más de tipo médico, básicamente un modelo médico en el cual lo que primaba era la custodia y de la persona, la atención, la seguridad. Bueno, eso todavía en España en general, trastornos graves de comportamiento, problemas de conducta, salud mental mezclada con discapacidad intelectual, todavía lo que encontramos en Gerona, en Palencia, aquí o donde sea, generalmente. Porque la respuesta al diagnóstico dual nos está costando mucho generar sistemas diferentes a lo que es el aislamiento. A veces con temas graves, como que encuentras población muy desplazada de sus comunidades, ¿no? 500 kilómetros a 600, y no se les cae la cara a los responsables de ello, y se les debería caer. Porque si es gallego y tiene problemas, los suyos que esté en Galicia, por narices, y lo más cerca de su familia, pues mejor siempre, ¿no? Y lo más próximo a su barrio, a quien le ha conocido y puede tener afectos, mejor siempre. Entonces, estas cosas, todavía esos desencajes los podéis encontrar en el País Vasco en concreto, también más lejos. Podéis encontrar vascos en Salamanca, en Valladolid, en Palencia, en Santander, os digo casos reales. Es un ejemplo de contradicciones de política pública. Los mandas a instituciones y encima fuera de tu comunidad, se les mandas al modelo, no generas un modelo apropiado, te bajas en el que ya existe, que menos mal que existe, pero para eso les mandas a 500 kilómetros. Eso son cosas de denuncia pública, que no se hacen, pero son de denuncia pública. El modo institucional en su momento es un avance. Yo dirigí un centro de educación especial en Valladolid durante 2 años, en Asprona, que había sido la Diputación de allí. Era una institución, éramos 200 alumnos, teníamos, pues había una orden de monjas en el internado, había 20 profesoras, 10 monitores, 4 enfermeras. Bueno, era una institución en cómo fue creada. El modelo ya no era médico, era más educativo, ciertamente, y de otro tipo, pero las instituciones nacen con una consideración de la persona como paciente o enfermo, y se habla de ellos como enfermos, y de alguna forma el modelo que hay detrás es básicamente de curación o de control de comportamiento, y la práctica profesional es más una práctica que estuvo basada en la relevancia de la persona que desde el modelo médico definía qué hacer. Hoy en día hay algunos que desde la neurología o neurociencia intentan justificar todavía también ese modelo, pero es un modelo que hoy no se sostiene. Otra cosa es que nos sea difícil transformarlo y cambiarlo, pero es donde hay que ir. No se sostiene porque está negando todos los derechos a la persona, básicamente. El aislamiento, el alejamiento del medio natural es una negación de derechos, no se puede ver de otra manera hoy. Pero este es el modelo, y el modelo que todavía vemos en muchos lugares. ¿En qué lugares? Pues donde tienes trastorno dual, parálisis cerebral en muchos casos, también por las dificultades de salud y de atención que hay. Entonces esas originan que la respuesta que des es más cerrada, más específica, pero no se sostiene hoy mantenerlo así. Y los padres y familiares tienen que estar reclamando cambios, y te los van a reclamar si no lo han hecho todavía, porque afortunadamente pues las expectativas de las personas cambian. Este modelo hoy solo se sostiene como el caso que hubo del ébola, si os acordáis. A ver, como no me estoy quieto, lo pongo nervioso. El ébola, que fue algo vírico que se puede contagiar, pues ahí sí que hay que dar una respuesta cerrada. Las especialistas en ese tipo de enfermedades, médicos y enfermeras y otros sanitarios de nivel alto y especializado, cerrar puertas, se necesitó hacer eso, porque era vírico, contagiaba. En ese caso sí, pero fuera de ese caso, o de una respuesta temporal a algunos tipos de problemas o dificultades, digamos que la clave no es mantener esa alternativa. ¿Por qué se plantearon las instituciones? Pues porque hubo cierta desilusión. Los primeros que empezaron trabajando aquí fueron
fue el ámbito sanitario. Algunos médicos humanistas en el 19 planteaban la curación de la población pues, con métodos especiales que se les ocurrían, ¿no? También algún psicólogo participó allí en los inicios de lo que era la psicología aplicada, y las primeras publicaciones tenían un concepto humanista de que la persona se podía curar por la convivencia, por el afecto, por este tipo de situaciones. Bien, ante el fracaso, ante la falta de evidencia de estos temas, hubo una reacción de pesimismo y se planteó todo el modelo asistencial, ¿no? Se retrocede hacia un cuidado asistencial, hacia el modelo tradicional segregado, al que hay que agradecer pues, órdenes religiosas o instituciones públicas que jugaron un papel importante en poder mantener la atención cuando nadie miraba allí, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, así nacen las instituciones, pero mirad lo que decía Walter Scott, decía que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Es decir, a veces las buenas intenciones de una institución lo que te pueden estar generando son unos resultados no positivos o muy bajos frente a otro tipo de alternativas, ¿no? Bueno, este otro movimiento ya, cómo evolucionan los servicios, cuando empezamos de las instituciones, cómo pasamos a los servicios. Pues bueno, aquí es la emergencia ya de modelos más integrados, con aulas especiales en la comunidad, viviendas protegidas, talleres. Empezamos a hablar de otros conceptos, empezamos a hablar de plan individual con objetivos. Los objetivos empiezan a ser importantes, objetivos de habilitación o de rehabilitación, de aprendizaje. Empiezas a hablar de modelos más de la psicología comportamental y de la psicología del desarrollo, que hacen grandes aportaciones y definen el paradigma o modelo de atención de los años 70, 80, 90 del siglo pasado. Esos modelos más de la psicología del desarrollo, repito, comportamental, son los que están detrás de la organización y diseño de las respuestas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que es un equipo interdisciplinar, ya no es el médico hiperespecializado. Necesitas, pues los que estamos aquí, profesionales de especialidades distintas colaborando en equipo y llevando a cabo tareas diferentes, y profesionales con un nivel de especialización no muy alto, pero también comprometidos en el trabajo cotidiano y en la atención directa, ¿no? Bueno, aquí es cuando empezamos a hablar de programas y de objetivos. Ya no hablas de curación o control, pero tienes programas y tienes objetivos, y con eso vas dando una respuesta de mayor calidad, ¿eh? La calidad ya es diferente. Muchas de nuestras instituciones hoy día están, aun habiendo sido instituciones como estructura, avanzando en este tipo de modelos, afortunadamente. No en todos los países, no en todos los momentos. Vais a Francia y veis muchas situaciones institucionales también. No creéis que están más allá. Hace tiempo que están un poco perdidos los franceses en la respuesta en general. Bueno, el enfoque basado en servicios básicamente era el que planteaba entonces los temas de integración educativa que vivimos en España con el típico debate de para qué sí, para qué no, para quién sí, para quién no. Era una traducción de esos nuevos paradigmas de normalización. Al final era un paradigma ya de inicio de derechos, de integración, ser parte de la comunidad, ¿no? Bueno, saltamos al actual, el de pertenencia comunitaria, es el que está vinculado a un paradigma de apoyos y calidad de vida. Hoy estamos hablando de los términos que veis un poco aquí. Primero, la persona no es considerada un enfermo ni un cliente, como decíamos en el anterior, sino que es un ciudadano, y ciudadano con derechos. Básicamente, todas las usuarias y usuarios que tienes son ciudadanos y tienen derechos, igual que tú. Derechos a una participación activa en la vida, a una vida independiente, al trabajo, a la educación, a la no victimización y abuso. Bueno, los 24 artículos de los 40 y pico de la Convención de Derechos de 2006 tienen una traducción práctica. Hemos hecho un informe que luego os comento al final, que podéis ver, pues se puede descargar gratuitamente, y estamos haciendo otro de la situación de mucha población con graves afectaciones en toda España, en organizaciones de plena inclusión. Estamos en un estudio ahora con familiares, con trabajadores, para intentar sacar datos de la situación real, para dar una evidencia un poco científica de dónde estamos y cuáles son los problemas, ¿no? Para apoyarlo. Pero bueno, pertenencia comunitaria, el modelo aquí ya es un modelo que habla de apoyos y que la calidad la considera como calidad de vida. Y la calidad de vida veréis que la definimos como medir resultados en la persona. Medir resultados en la persona, se justifica tu trabajo y de tu organización en la medida en que muestra que avanzas en los resultados personales, en lo que consideramos el bienestar o calidad de vida de la persona. Entonces, bueno, aquí hablamos de las palabras de estos tiempos, que son autodeterminación o elección, aprendizaje de competencias y oportunidades para ejercer elección y decisión en tu propia vida, a veces sobre cosas menores. Si alguno pensáis en afectaciones muy graves, claro que la hay también.
claro que el rango límite de poder elegir y decidir en chicos con discapacidad intelectual límite o ligera pueden trabajar, con tener vida independiente, se pueden casar. Cuando hablamos de niveles muy bajos, también hay cosas que puedes elegir y decidir de tu vida cotidiana, con quién estás, dónde está tu tiempo, dónde prefieres tu tiempo de dedicación y con quién, a qué oportunidades nuevas puedes ofrecerles para que tengan una vida motivada y rica. Hay muchas maneras de hacerlo, pero prioridad es la vida independiente de la persona, las relaciones interpersonales. Trabajamos no solo con el equipo interprofesional, ya no era un profesional como la institución. Sabio no solo también es un equipo, sabios ojalá tengamos muchos, pero que ya no es la clave uno, era un equipo antes. Aquí ya saltas del equipo a que no es solo el equipo, es la persona con su círculo de apoyos, hacia donde vamos, y lo que tienes que transformar es hacia planes individuales o personales en los cuales la familia o personas próximas están presentes también, porque son quienes van a generar las estrategias de apoyo para muchos de los cambios que vienen. Por eso un modelo con una estructura segregada no puede dar una respuesta apropiada de ambiente natural de la persona. Ahí es donde vamos y ahí es donde debemos ir. No se debería crear no se debería crear ninguna estructura que no fuera una estructura comunitaria. No se debería transformar las estructuras si no van hacia esos modelos en los que involucras a la familia. Por eso poner a 500 kilómetros a alguien es un delito. La persona, el barrio, la familia, voluntarios que también trabajan y bien a veces, pero que pueden ser parte del círculo de apoyos. Hay muchas maneras de trabajar en un círculo de apoyos. Hay la planificación centrada en la persona y todas las estrategias y modos, y hay organizaciones haciéndolo. Y en Galicia hay organizaciones haciéndolo como en el resto de España. No todas, pero muchas ya en proceso de transformación, otras haciendo cambios un poquito para planificar esos partes. Bueno, al final lo que tenemos detrás es no solo cambiar, no es tanto cambiar a la persona o curarla o cambiarla con unos objetivos, sino que el problema es que tienes que diseñar un cambio de los ambientes en los que se maneja y cómo se comporta el ambiente respecto a ella. Bueno, pero sobre eso podemos aprender ya. Podemos ver cómo lo hace Apropor en Madrid o cómo lo hacen organizaciones en distintos lugares, cómo van habiendo ventanas diferentes desde modelos, cada uno que ha partido distintos. Entonces hay que aprender para poder integrar o tener información para poder decidir lo que es oportuno en tu caso de lo que van haciendo mucha gente en distintos sitios. Bien, al final la respuesta ¿cuál es? La respuesta, pues ya la veis aquí. Estas fotografías son de un concurso que hacemos en el Instituto Internacional de la Comunidad de Fotografía, el INICO, fotografía digital todos los años, y la gente, las mamás, los profesionales, fotógrafos profesionales también, y aficionados nos mandan fotos, ¿no? Fotos para el concurso, es un premio que está bien, que son 2.500 euros, creo que es el primero. Las fotos son de ahí un poquito. Es que es una persona con problemas de salud mental. Le puse la foto que es muy expresivo, como fumando que está ahí. Es difícil a veces el dejarlo, ¿verdad? Pero al final la respuesta no es si está o no preparada la persona para ir a la comunidad. Es que todavía no puede, no está preparada. No se trata de encontrar el mejor programa en el mejor lugar o qué servicios oportunos, sino que es evaluar y planificar apoyos. Y eso es otra filosofía, distinta totalmente, y otra práctica. Esa es la que hay, la que ya se ha iniciado, la que ya vemos iniciativas, la que de alguna forma ves procesos iniciales de transformación. No es otra la que garantiza derechos. Entonces siempre que alguno dude, piense en su hijo o en su hija, o él cuando desarrolla Alzheimer, con perdón, ojalá que ninguno. Piensa qué querrías, qué alternativa buscarías, ¿no? ¿Cuál? Una comunitaria de apoyos, aunque desconozcas a tu familia, con el afecto cercano, conviviendo con ellos en el barrio, aunque ya les llegues a desconocer a todos, o en una residencia a 40 kilómetros con gente que no conoces y todos con la misma patología. ¿Sabes cuál? Pues lo mismo para ti. Es la misma. Bueno, ¿cómo entendemos hoy la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual hoy la entendemos, vamos a ver bien el modelo práctico, desde el punto de vista de, esto es en la Asociación Americana o Norteamericana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, de la que yo formo parte, y estuvimos trabajando 5 años en un equipo de 15 profesionales en analizar la investigación acumulada, las experiencias prácticas y cómo plantear ya el modelo actual de trabajo. Por un lado planteamos lo que es el modelo, cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico toda la vida se ha hecho con discapacidad intelectual y conducta adaptativa. Ahora la conducta adaptativa la medimos
en lo práctico, social y conceptual, es decir, hay 3 apartados diferentes, pero fuera ya del diagnóstico, que no es la preocupación principal cuando estás trabajando en organizaciones, en servicios o en programas, planteamos, nos discutimos, tuvimos 2 días, una o 2 reuniones telefónicas, que eran más baratas, claro, mensuales, y luego varias reuniones, una reunión anual, al menos una anual, sobre el tema de todo el equipo. Entonces, cuando discutimos cómo entender, partíamos ya de 2 definiciones previas. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo lleva 130 años más o menos de existencia, o 130 y alguno. Nació, solo eran médicos al principio, directores de esas grandes residencias o instituciones. En el siglo XIX, que es cuando nace, eran los directores médicos de las grandes residencias. Progresivamente con los años, pues ahora ¿qué hay? Enfermeras, pediatras, neurólogos, muchos psicólogos, muchos educadores, todos, trabajadores sociales, también un montón, todo interdisciplinar, por lógica. Y en el equipo de los 15 que estábamos ahí había pues un neurólogo, estábamos 4 psicólogos, una abogada, varios educadores también, trabajador social 1 por lo menos, o 2, que sí que éramos un equipo interdisciplinar. ¿Qué planteamos? Tú lo que planteas para entender a la población, básicamente todos trabajamos en este sector para ayudar a personas. O sea, trabajas para mejorar el funcionamiento. No tiene otro sentido, a eso te has dedicado. No has elegido vender en un mercado ni trabajar en una empresa, has elegido trabajar con personas, porque entiendes que necesitan ayuda. Y eso es lo que compartimos todos, afortunadamente. Entiendes que necesitan ayuda y procuras hacerlo mejor para que esa ayuda sea eficaz y mejore su funcionamiento. Bueno, este modelo del funcionamiento humano no es nuestro, esto es alguna de las teorías que entendimos que mejor, esta parte ya sí, la teoría que mejor entendimos que explicaba lo que queríamos era la que busca la mejora del funcionamiento de la persona. Eso es lo esencial, o la esencia nuestra es esa, la dedicación a ello de todos es esa, ¿no? Entonces, bueno, el mapa conceptual o marco que nos pusimos del funcionamiento humano dice, bueno, ¿qué tienes que hacer para mejorar el funcionamiento? Cuando hablas de discapacidad intelectual, pues tienes que hacer una comprensión multidimensional que tienes que identificar y evaluar para poder establecer sistemas de apoyos que mejoren el funcionamiento. Con toda la intención pusimos apoyos en el medio. Si tú vas con una concepción biologicista, que todavía hay personas que la tienen a veces, o neurocientífica a veces, que suele ser muy sesgada, no digo que sea inútil, pero puede ser muy sesgada solo, tú pondrías aquí el cerebro y los déficits que tiene el cerebro. Esta es la comprensión habitual. Cuando pides un logo para un congreso, se lo das a un especialista, discapacidad, y te pone el cerebro alterado, ¿no? Te pone o alguna clave en oscuro, en una zona, te presenta el déficit, lo que se llama la defectología, la discapacidad entendida como un problema de la persona. No es un problema de la persona. Con tal intención dijimos, lo que tiene que estar en el medio son los apoyos para mejorar el funcionamiento. Lo que nosotros buscamos es ayudar a las personas. Si persigues eso, estás persiguiendo que mejoren su funcionamiento. Funcionamiento es una palabra que vale para todo, ¿eh? Funcionamiento puede ser de cualquier tipo, de lo que ha dicho el alcalde al principio, ¿eh? Personal, competencial, espiritual, lo que quieras, ¿eh? Una palabra neutra para definir todo lo que quieras. El funcionamiento es la mejora para nosotros de cualquier aspecto, ¿no? Pero el funcionamiento es lo que buscamos. La manera es los apoyos, no arreglar el cerebro. Lo que estamos diciendo es que esto es ambiental, que hay una determinación del ambiente para mejorar o no el funcionamiento. Es verdad que hoy ya comprendemos mejor todo lo que hay que evaluar que ahora dentro, pero os voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar en discapacidad intelectual en Valladolid, que es de donde procedo, de nacimiento, y cuando empecé a trabajar, trabajaba con adolescentes de niveles distintos, de lo que se llama el nivel severo habitualmente, hasta el nivel ligero, y esa mezcla de cosas que hay ahí que ya no sabes si es desestructuración o falta de atención acumulada histórica. Estaban todos en un, llamábamos pretaller, eran 48, así más o menos 12 por aula, 4 profesoras, etc. Entonces yo me acuerdo que en esa época el funcionamiento de los chicos con los que trabajábamos, y de las chicas, chicos y chicas, lógicamente, lo que buscábamos era, cuando te ponías a plantear qué haces, hacías rutinas, como hacíamos en todos los sitios, podías hacer rutinas de tipo académico, de tipo de entrenamiento prelaboral, más o menos como se te ocurría en ese momento. Solo me quito
por la chaqueta, no os asustéis, que no voy a seguir adelante, aunque algunos seguro que dirían que voy. Pero cuando trabajaba en pretalleres, cuando decías hacia dónde voy de funcionamiento, era pues a ver si podemos facilitar que entre en ámbitos laborales y que puedan tener una salida cuando acabe la educación, que está limitada de tiempo, ¿no? Eso era lo que pretendíamos. Entonces, ¿y qué ocurría en esos años, hace ya 30 años más o menos? Lo que ocurría era, claro, que las expectativas que tenían eran que pudieran entrar en un centro ocupacional, hacer tareas sin cobrar, claro, pero al menos que tenía compañía de otros, podía estar allí protegido, digamos, realmente, o amparado por una organización social. Esa era la expectativa, no había otra. No había otra. Hoy en día ese mismo centro está trabajando, buscando y consiguiendo empleo en algunos casos y sacando hacia lugares de empleo, al menos con salario, de las expectativas de independencia distintas. Los chavales o chicas son los mismos, son las mismas características. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora las expectativas y los objetivos sean diferentes? Esto, son los apoyos. ¿Qué apoyos han cambiado de 30 años aquí? Os digo mi experiencia, pero en todos los sitios. Pues que tenemos organizaciones más valientes, planteando mejor los objetivos, profesionales más competentes, con más seguridad, con más fundamentación de su trabajo y generando un poco mejores prácticas, papás y mamás también más ambiciosos, o política pública mejor, con más recursos que te permite, digamos, desarrollar otro tipo de acciones. Lo que ha cambiado son los apoyos. La misma persona hace años no tenía expectativa nada más que ocupacional, y algunos y pocos de ellos, en ese mismo lugar hoy hay integración laboral, o hay integración en un centro especial de empleo en el que cobra algún salario, otros siguen yendo a centro ocupacional, que también haciendo cosas distintas. Si cambian los apoyos, cambia el funcionamiento. Si la misma persona con síndrome de Down o de Williams o de Prader-Willi que puedes tener tú, aquí puede tener unas expectativas, si vas a Marruecos, como os he dicho, no tiene ninguna. No hay, pues no hay atención, no hay especialistas, no hay organizaciones. Los apoyos determinan los resultados en la población y en las personas. Entonces la clave es mejorar los apoyos. Los apoyos, la ventaja o lo positivo de hablar de apoyos es que los apoyos somos nosotros. No solo los profesionales, sino las organizaciones sociales y cómo involucras al resto de la sociedad. Esa es la diferencia, ¿no? Pero bueno, claro que entendemos la discapacidad intelectual como, digamos, distintas dimensiones, entre las que más novedosa puede ser la de participación. Luego está salud física y mental, lógicamente, el contexto que tienes que analizar y ver qué posibilidades de cambio hacia mejor tienes. La participación, por ejemplo, es un concepto clave, ¿no? A cualquier familia de una persona con discapacidad, o a cualquier hijo o hija que tengáis, cualquiera de los que estéis aquí, o hermano o hermana, o abuelo o abuela que tengas, lo que tú quieres es que participe de manera natural lo mejor posible, que se relacione con otros de sus mismas características, de edad, de intereses, de nivel sociocultural o digamos, ámbito geográfico de relación. La participación es un tema clave, de los más importantes para la satisfacción vital, para el bienestar personal y calidad de vida. En la medida en que participamos en la comunidad en la que estamos, a cualquier nivel, cultura, ocio, empleo, educación, en la medida en que participas, obtienes buenos resultados y una respuesta personal satisfactoria. Bueno, eso es un poco como se entiende hoy la discapacidad. Esto está generando progresivamente programas de cambio dirigidos a evaluar los apoyos con escalas específicas que hemos construido, y en España tenemos una que adaptamos nosotros, y la de niños la vamos a sacar este año ya original nuestra, porque lo hacemos bastante mejor que los norteamericanos, es así. Por eso no tengo abuela, ¿verdad? Pero es verdad. Pero vamos a sacar un a lo largo de este año, que tenemos ya maduro el producto desde hace 2 años, pero cuesta mucho llegar a sacar un derecho fundamentado y con baremos que te pueda permitir a ti comparar el trabajo con la población. Entonces, la primera escala para evaluar a niños los directamente qué apoyos necesitan, de 4 a 16, está pendiente ahora de salir. Ha salido una en la esfera internacional, pero es la que no nos gustaba cómo quedaba el resultado en España, y la estamos cambiando entero. Pero bueno, los apoyos hemos empezado a evaluarlos para directamente no solo basarte en la inteligencia o en la conducta adaptativa o en estos aspectos que son importantes, sino directamente mires los apoyos. ¿Qué apoyos? Apoyos para ser parte de tu comunidad,
Apoyos para que puedas ejercer los derechos como los demás. Apoyos para mejorar calidad de vida. Esos son los resultados que buscas ahí. Por eso todo el modelo que hay detrás. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de los apoyos para ir saltando. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? No sé qué me... Pero que hasta ahora... Dime hasta ahora para... Sí, 11:30. Vale, sí, para que luego pregunte la gente lo que sea. Que si no empiezo a hablar, yo estoy aquí 2 horas y empezáis a dar cabezazos y no... Uno cuando habla, de verdad, no te pasa el tiempo más rápido que el que está escuchando, probablemente. Bueno, los apoyos, para dar algunas de las claves de los cambios. ¿Cómo han cambiado los apoyos? Mirad cómo hemos evolucionado para que veáis que la evolución de los paradigmas tiene que ver con esa práctica profesional. Entonces hemos ido evolucionando en cómo los entendemos. La primera vez que se habló de apoyos en la Asociación Norteamericana, yo en esa época no estaba en el comité, sí casi todavía no asistía siquiera a las reuniones con ellos, desde el 94, pero en el 92 por primera vez se habla de ese concepto de apoyos. Por primera vez fue el año del gran cambio de paradigma, que algunos conoceréis porque lo tradujimos en el 97 en España, y se dijo el retraso mental, que era como se hablaba, no es un rasgo permanente de la persona. Decía, no es un rasgo que permanezca toda la vida, es un funcionamiento de la persona en una situación concreta, es un estado, es una valoración que haces de cómo una persona está respondiendo a las demandas del medio. Se venía a decir eso, se cambia, el paradigma cambió de la defectología, de entender la discapacidad intelectual como el retraso de la persona, a decir, no, hay que ver la situación también en la que está, y se empieza a plantear que los apoyos es clave para que esté mejor, básicamente. Se empieza a plantear un poco el marco conceptual general, y esto evoluciona con la práctica. Se hace esa propuesta, se va desarrollando, se hablaba de niveles de apoyo intermitente, generalizado, intenso, distintos. Se clasificaban los niveles de apoyo. Se decía que no valía para nada clasificar por inteligencia en ese momento, pero durante estos años se acumula el conocimiento y la puesta en práctica. Las propuestas lo que hace es ver que necesitas concretar, necesitas bajar a tierra mejor esa propuesta. Ese marco conceptual definido dio lugar a muchas iniciativas muy buenas y muy interesantes de mucha gente, pero hacía falta procedimientos y sobre todo decir, eso es una práctica profesional que los distintos profesionales de equipo interdisciplinar tienen que poner en marcha, y es evaluar directamente qué apoyos necesita la persona. Para eso hay que construir escalas, y construimos la escala de intensidad de apoyos, y ahora la que vamos a sacar ahora todavía. Claro, es que se tarda tiempo en dar la fundamentación y en dar luego los instrumentos comparativos que te pueden apoyar en los procesos prácticos. Todavía la de niños ha salido hace un año en Estados Unidos y la vamos a sacar nosotros este año a finales, una vez que resolvamos solo unos aspectos pequeños de la corrección, entre otros para que no te cobren excesivamente los piratas de las empresas, que está lleno de gente que quiere hacer dinero con cualquier situación de venta de productos, sobre todo de test. 2002 se plantea como un marco profesional, marco teórico, práctica profesional individual, y a partir de 2010, ahora mismo estamos diciendo que la clave no es solo que un profesional evalúe los apoyos para planificar las ayudas y los planes personales. Estamos hablando de que la organización tiene que analizar su sistema de apoyos para conocer sus posibilidades, sus limitaciones, que le marcan un poco el terreno de colaboración con otras organizaciones, y para que sepa qué estrategias puede utilizar para ayudar individualmente a las personas. Entonces estamos hablando de un sistema de componentes de apoyo en el cual damos importancia a muchas cosas, entre ellos los apoyos naturales de manera clara. Estamos diciendo qué componentes tiene un sistema, una organización que tiene que saber qué apoyos naturales, con qué apoyos naturales cuenta, qué relación con la comunidad inmediata, qué redes de apoyo de familia y amigos existen o no, qué otras organizaciones se vinculan con la tuya. ¿Por qué decimos los apoyos naturales? Porque esto está vinculado a todo el tema de derechos en su sentido más amplio, principalmente. Entonces tienes que hacer un análisis de la situación del sistema de apoyos que tiene una organización, porque si tú tienes que hacer planes personales de apoyo, vas a necesitar estrategias que van dependiendo de muchas de estas áreas. Unas son apoyos naturales, otras son utilización de tecnología. De las tareas pendientes o que más lenta va avanzando es el uso de la tecnología de una manera más práctica, ¿no? Pero hay mucha tecnología hoy que ayuda a mucha población.
hablo de discapacidad intelectual, ¿eh? A los físicos es más fácil y más claro, y en los sensoriales, lo que pasa es que no siempre en nuestra población el uso activo y el desarrollo necesita sobre todo de profesionales que adapten, que se involucren, que gestionen esa tecnología. La tecnología, el componente tecnológico es una de las claves de un sistema de apoyo. Una organización tiene que saber con cuál cuenta o no cuenta, que va desde las prótesis hasta la tecnología de ayuda individual o la de la información, para tener conocimiento de qué ocurre diariamente en la vida de las personas a las que tú estás atendiendo o ayudando, para saber lo que está haciendo cada profesional, para ver qué resultados se van obteniendo. Sobre eso va habiendo desarrollos tecnológicos importantes. Bien, hoy el sistema de apoyo lo entendemos apoyo natural, componente tecnológico, lo de toda la vida, educación y formación que produce aprendizajes en ellos que les permiten luego mejorar sus comportamientos y acceder a más lugares, tener más oportunidades, adaptaciones del entorno, pasar de estructuras institucionales a viviendas de otro tipo, utilizar medios de transporte. Bueno, y un sistema de apoyos que hay muchas cosas, algunas de las más atractivas e introducidas del modelo que nosotros planteamos por expertos, en este caso fue de una organización holandesa trabajando con graves discapacidades, y con toda la razón propusieron que uno de los sistemas de apoyo que tienes que analizar es las fortalezas personales de tus usuarios. ¿Qué intereses tienen? ¿Qué motivación tienen o no? ¿Hasta qué punto tienen competencias y conocimientos? ¿Qué actitud ante su propio proceso de funcionamiento y mejora tienen? Eso es dar un valor a la persona en todo el sistema de apoyos posible que generas. Bueno, una organización, aparte de que tú puedas trabajar la evaluación individual de apoyos, esto significa que una organización debe examinar sus servicios también profesionales, lógicamente, estos son cosas estandarizadas, pero tiene que analizar todo lo que tiene para saber, cuando planteas estrategias de cambio individual, cuál podrías utilizar para tener unos efectos determinados digamos, de influencia comunitaria. Bueno, ¿qué décadas nos esperan ahora o vienen? Básicamente la que viene es esta, es una época de derechos, como es por donde he empezado yo. Derechos y con un marco de calidad de vida, al menos los que de esa manera lo entendemos. No hay otra en estos tiempos, ni la habrá. Afortunadamente la Convención de 2006 ha facilitado que todo el mundo se tenga que centrar en ello. Los gobiernos tienen la obligación de dar esa respuesta, el de la nación y el de todas las comunidades autónomas. Deben dar respuesta porque está firmado, pero lo han firmado 150 países. Casi se ha convertido un poco en paradigma principal de todo internacional, ¿no? Pero para llevarlo a efecto, pues hay que tener en cuenta que la Convención o los derechos no solo depende de cambiar leyes. A veces los políticos han pensado que en España los dos gobiernos, el de Zapatero y el actual de Rajoy, en los últimos años, los dos han hecho buen trabajo en adaptar las leyes. Porque hay que adaptarlas, hay que cambiar. El reconocimiento de derechos significa cambiar muchas leyes del transporte y del acceso a la educación. Claro, pero no basta con cambiar las leyes. Eso no es lo más difícil. No es lo más difícil. Lo más difícil es cambiar el ejercicio de los derechos en la vida real. Eso depende de nosotros, profesionales y organizaciones. Y lo que tenemos que tener es recursos a veces para poderlo hacer o distribuirles apropiadamente. Pues en España, que han hecho bien las tareas de cambio legal, todavía faltan cambios, pero bueno, se han hecho. La ley última sobre la discapacidad hace 2 o 3 años recoge muchos de esos cambios que planteaba la Convención. Pero mira, yo conozco cuando fue... Yo creo que la pila se le ha acabado. Lo mismo se ha aburrido la pila, pero bueno, sigo en alto. Cuando España fue el primer país que informó del cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas a Naciones Unidas, y ahora esto es como el principio Peter, cuando va por discusión. La primera que informó de todos los cambios hechos, que eran muchos, el primer país, pues no, vamos a ser los primeros me comentó un norteamericano aquí, dice, ha llegado el informe de tu país, pero no da ningún dato, solo que han cambiado leyes. El problema del país es que cambiando las leyes, hoy ya ves datos concretos de cómo se están reflejando los derechos en la población en general, no solo que cambies la normativa o la regulación, que es importante y está bien hecho. Pero bueno, los derechos, la fortuna es que están todos los cambios ahí, que es una obligación y que es un elemento para reclamar o proponer cambios importantes por nuestra parte, pero el futuro va por un enfoque de derechos. Ahora os diré cómo lo estamos planteando nosotros en el modelo general y sobre todo por esa medición de resultados de mejora de calidad de vida. Entiendo que es la única manera
Luego hay algún aspecto de los últimos años, como esto todo lo que tiene que ver con psicología positiva. Si alguno conocéis, al menos es todo lo que se centra, da valor a la persona, la experiencia subjetiva es importante, conocimiento, digamos, de valores personales. Todo esto va a tener una relevancia importante con mucha población, y la tiene desde la adolescencia de manera clara, porque orienta que todo lo que hacemos tiene que ser la persona el centro y tiene que ser la potenciación del papel que desempeña. Entonces hay muchos avances que van significando una visión diferente. Los que hemos trabajado calidad de vida desde antes que se habla de psicología positiva, pues estamos muy contentos porque es eso es lo que estábamos haciendo. El modelo que hicimos nosotros de calidad de vida ya en el año 90, formulamos en el 96 algo y el libro en el 2002 primero, se recogía los derechos, algo que no se hablaba entonces, era el primer informe que lo recogía. ¿Se puede poner? Cambiar. Sí. Si soy yo que hablo mal. Sí, sí, se oye bien. No. Está enfadado. Si no chillo, que acabamos antes. Espera, a ver. Ahora, sí, ahora está. ¿Me veis? Sí. Sí, sí, ahora sí, ¿no? Yo creo que sí, si no chillo, no os preocupéis. ¿Sí? Vamos a ponerlo arriba, a ver aquí. Bueno, la valoración de la persona, más allá de lo que hacíamos habitualmente, de su opinión, de lo que nos manifiesta, de la observación en los niveles más bajos de su estado emocional, esos son temas claves que deben tener las competencias de cualquier profesional de atención directa. Esos son indicadores de calidad de vida. Entonces, quiere decir que esto se baja a tierra, no es solo cosa general hablar de psicología positiva. Mirad lo que estamos planteando, todavía no se ha publicado, se va a publicar en inglés ahora, pero es por donde vamos. Algunos estamos planteando una teoría ya integradora de lo que es la discapacidad intelectual, no un marco conceptual, sino un enfoque sinérgico, conjunto y global para entender a la persona, porque ha habido culturas diferentes, la biomédica, la psicoeducativa, la sociocultural, que es la de los últimos años, y la de la justicia, que es la más reciente. Entonces estamos planteando, Salvo, Lucas, Ontasé, 4 autores, ellos han sido presidentes de la Federación Americana todos, y los 4 hemos trabajado durante más de un año un poquito en un artículo que era una comprensión actual, por dónde va el futuro de entender a la población, pues de entender que hay culturas científicas y conocimiento acumulado muy distinto, pero que hay que hacer sinergia de todo lo que hay para poder hacer visiones integrales y globales, que no vea solo por el agujerito de lo biomédico o por el agujerito de lo social, que los hay, y hay personas que a veces dicen es que solo ve una manera de las cosas. Tienes que plantearte la visión global de la persona, y es importante lo genético, fisiológico, lo neurocientífico, digamos, o lo neurológico, claro que nos da datos y es importante, muy importante para la prevención, desde luego, pero también a veces para tener en cuenta en programas individuales el control de salud o digamos, o determinadas actividades que beneficien, ¿no? Durante mucho tiempo lo que ha habido es más una visión psicoeducativa, esa es la que ha marcado más el terreno durante mucho tiempo desde el punto de vista más global, no solo en el ámbito educativo, sino también en el de la vida adulta. Nos hemos centrado en las limitaciones de la persona, los aprendizajes que requiere, la mejora del comportamiento. Eso es más el modelo más compartido de los últimos años. Y ya recientemente, aunque ha llegado menos a la práctica, pero hay que atenderlo de manera importante, es todo lo que es un paradigma social, que es el que entiende que las personas tienen una discapacidad dependiendo del ambiente en el que están. No es lo mismo en una zona muy rural que en una zona muy urbana, las competencias que requieres de independencia, de seguridad, de protección, y las que deben afrontar, ¿no? Entonces, los modelos sociales lo que nos han traído es a decir, bueno, la discapacidad depende de cómo la entiendes socialmente, de cómo responde la sociedad y el ambiente a la persona, de cómo colabora en su mejora, eso es correcto. Entonces el paradigma que manejamos es un paradigma en parte muy social, porque decimos la discapacidad depende
de la interacción de la persona y su ambiente inmediato. Por eso decimos, la respuesta es su ambiente natural, que siempre hará mejores interacciones. La respuesta es organizaciones y profesionales yendo a su ambiente natural, no sacándoles de su ambiente a estos para que se vayan a otro sitio. Esa es la respuesta que diría un paradigma social. Pero bueno, la teoría integradora lo que hace es todos estos modelos más añadiendo el de los derechos, de manera que estamos diciendo, todos habremos aprendido sobre todo que el enfoque es biopsicosocial, aunque luego cada uno se centra en una parte, pero decimos, no, no es biopsicosocial y de derechos. Y de derechos, porque ahora mismo la clave es qué oportunidades y qué actividades estás haciendo para favorecer el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad. Pero bueno, no es que estemos sustituyendo lo que dice cada enfoque, sino que estamos planteando que la integración de todos ellos debe ser tenida en cuenta para esa visión general y global de respuesta que se les da. Y claro, cada uno utilizamos unos conceptos, pensamos que la discapacidad tiene unas claves diferentes y clasificamos y sobre todo hacemos prácticas de intervención a veces distintas en función de ese enfoque. Bueno, lo que planteamos es que se tiene que tener en cuenta todos los enfoques y pues tomar decisiones en función del caso concreto y del lugar concreto en el que estás con la persona, lógicamente. Bueno, por ahí estamos un poco en lo que es una visión integradora que tiene ventajas frente a otras. Mira, ya la última parte para cerrar sobre transformación de prácticas. Para sintetizarlos hemos cambiado cómo entendemos a la persona. La importancia lo tiene el ambiente, la importancia lo tienen los apoyos. Los derechos de la persona son claves. Claro, eso significa que hay que cambiar y transformar prácticas, organizaciones y política pública. Significa eso. Significa eso, no significa otra cosa. La pauta y el modo veremos, pero todos tienen que, y todos y muchos han iniciado y se ven ejemplos de esas iniciativas de procesos de cambio. Yo cuando hablo de transformación os pongo el ejemplo este que veis aquí, porque si tú vas a internet, preparando la charla yo miraba en internet y digo, ¿cómo planteas transformación de prácticas? Y vas y te sale una imagen que es una pecera y aquí otra pecera. Y te pone un pez que son todos del mismo color saltando de una pecera a la otra. Digo, pues sí que han transformado mucho la organización. Si es cambiar de pecera, no lo veo mucho sentido. Es ir a mar abierto. Dice yo, no, hay que buscar otra, que es mar abierto. Busca mar abierto y te salen las imágenes, ¿no? Entonces lo que buscamos es que la persona salga de estar solo relacionada con los que tienen los mismos problemas que ellos, o sea, todos los peces del mismo color, y de un confinamiento en paredes de la pecera, salta el mar abierto a la sociedad natural, en el cual tiene que tener desde luego contacto con la diversidad humana que hay, y tiene que tener libertad de movimientos que aquí no tiene, más amplia. Es verdad que hay tiburones y habrá que tener cuidado y hay que proteger, para eso necesitas organizaciones profesionales, políticas garantistas públicas, ¿no? Para que los tiburones, para que la sociedad no tenga apoyos suficientes para poder evitar a los peces, digamos, que pueden causarle daño o negarle aspectos de su funcionamiento. Pero bueno, la transformación, desde luego, los que manejamos un modelo de calidad de vida, perdonar que eso esté en inglés, pero es una gráfica tan pesada que, por no repetirla, le decimos en inglés, y por no repetirla en castellano, le estoy obviando desde hace tiempo. Pero básicamente cuando hablamos de calidad de vida, que es el modelo que ha inspirado mucho, o bastante, muchos de los procesos de cambio que estoy comentando, no solo el paradigma de apoyo, con su independencia, el movimiento por autodeterminación, el tema de los derechos. Lo que pasa es que calidad de vida tiene la ventaja de que integra perfectamente y asume e involucra todo eso en sus planteamientos, ¿no? En cómo ha ido creciendo. Cuando hablamos de calidad de vida hablamos de un modelo multidimensional. Cuando hablamos de calidad de vida de cualquiera de los que estamos aquí, estamos hablando de tu bienestar emocional, de tu bienestar físico, de tu situación material, económica, empleo, salario, horario, ¿no? Indicadores de eso, pero físico, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar material, inclusión social, relaciones interpersonales, con los amigos, con las parejas, con afectos, sexualidad, etc. Relaciones interpersonales, inclusión social, derechos, autodeterminación. Estamos hablando de 8 dimensiones que no nos las hemos inventado, sino que llevaban 20 años de evolución distintos investigadores en los 80 y en los 90, planteando un acercamiento a la calidad de vida bajada a lo concreto, bajada a nuestra población, no como hablar como se habla, porque hoy se habla de calidad de vida a todo el mundo, porque cuando te quieren vender algo, un producto, te dicen que mejora tu calidad de vida. Las parafarmacias, los coches, hay ejemplos reales, los Toyota, las parafarmacias en general,
comidas, todas te mejoran la calidad de vida, la leche pascual, todas te lo ponen, ¿no? Entonces te dicen que te mejoran la calidad de vida. Entonces cuando te quieren vender voto, o los políticos todos, porque saben que es una palabra que suena bien, entonces, cuando todos te quieren mejorar la calidad de vida, porque saben que es una palabra, nadie se niega a que le mejoren la calidad de vida. ¿Quién te dice que te voy a mejorar la calidad de vida? Pues vale. Calidad es algo mejor de lo que habitualmente hay, ¿no? En un coche, en la ropa, en tu vida profesional, etc. Ha sido un término muy manipulado, pero lleva años de traducción a la práctica y de ser un elemento esencial para la mejora del trabajo con la población. El modelo que manejamos es multidimensional, sí que tu calidad de vida depende de la suma de todas las cosas que he dicho. Y una persona con discapacidad, trastorno dual, o ligera, o límite, también. Su calidad de vida depende de sus aspectos multidimensionales, oportunidades laborales o productivas, relaciones interpersonales, aspectos socioemocionales, inclusión en la sociedad, capacidad para elegir y decidir. Es exactamente la misma. Se discutió durante años, no crees que no, pero es exactamente las mismas dimensiones. Otra cosa es que los indicadores de medición, en función de niveles muy bajos de funcionamiento cognitivo adaptativo, indicadores para medirlas, sean diferentes, porque no tienes las mismas posibilidades, ¿no? A medirla, digo, y a partir de ahí proponer cambios. Pero bueno, al final, calidad de vida, solo resaltaros que lo principalmente que hacemos es medir resultados personales y organizacionales. Hoy ya no solo decimos personales, empezamos hablando de resultados personales, diciendo la calidad de vida hay que medirla con escalas que la evalúen apropiadamente, entonces la mides para poner en marcha estrategias de mejora, de apoyo, que mejoren esos resultados. Después de trabajar muchos años con ese planteamiento, Salo y yo, que somos los que hemos hecho un poco el libro, o los libros que han definido el marco del modelo, dijimos, o cambiamos las organizaciones o no cambian las prácticas profesionales, al menos no cambian, no son sostenibles en el tiempo, no se generalizan. Es la organización la que tiene que cambiar, porque todos dependemos de una organización y tienes que ser un profesional de la organización en la que estás y responder a la misión y visión de esa organización. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la misión y visión hacia ese modelo comunitario donde insertes prácticas profesionales que han cambiado esa visión, ¿no? Entonces es un poco, pues planteamiento, por eso decimos lo que hay que medir es resultados personales, pero también organizacionales. Mirad que en organizacionales decimos a cuántos usuarios atiendes, el coste que tienes, niveles de vida e independencia que alcanzan, cuántos de ellos van pasando pisos en la comunidad frente a donde están, cuántos de ellos van generando una colaboración social, bueno, lo que sea. Hay indicadores de avance organizacional. Una organización tiene que plantearse con los profesionales unos objetivos para valorar cómo va avanzando en sus resultados inclusivos y de ejercicio de derechos. No todos, pero tienes que apuntar hacia cuáles, de ahí en cuáles quieres ir avanzando y tu respuesta frente a ellos, ¿no? Por eso es lo que planteamos en el modelo. Lo que tenemos en el instituto que dirijo yo un poco es, la mayor parte de los instrumentos que veis aquí, algunos los conoceréis, son de descarga gratuita, la gran mayoría, desde hace años. Somos un instituto que no nos financia a nadie, porque es que no nos financia a nadie. Porque hablar de discapacidad en investigación sigue siendo qué buena tarea haces, majo, qué bueno eres, chico. Eso te lo dicen todos, pero dinero lo tienes que conseguir competitivamente. Afortunadamente tenemos equipos potentes en el instituto que dirijo yo, que es el único de España oficial, y conseguimos, digamos, proyectos competitivos y apoyo de fundaciones de Cantabria, de Andalucía. Aquí de Galicia hemos intentado, pero no hemos podido, porque no éramos gallegos, decía. Hablamos una vez con Paidella, que acuerdo que plantearon cosas, pero no fue posible. Ahí decían, sí, no tiene que ser en Galicia, porque es que yo vivo en Salamanca, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que es un instituto que vive un poco de la competencia y el trabajo de profesionales. Somos más de 30 y 20 contratados con proyectos con la Junta de Castilla y León, con la Comunidad de Madrid. Hemos trabajado con Cataluña, ahora mismo también estamos, a pesar de todo el barullo que montan, pues estamos con el tema de parálisis trabajando allí. Es decir, buscamos ahí. Lo que pasa es que intentamos ofrecer todo como debería ser en el mundo profesional, que no sea una barrera de dinero para acceder a los procedimientos basados en la evidencia. Una práctica de evaluación basada en la evidencia es la que demuestra fiabilidad y validez y te demuestra con publicaciones científicas internacionales que eso está bien hecho. Eso lo veis en algunas de las escalas que no entro ahora, si alguien lo tiene interés comentamos, pero grandes aplicaciones San Martín y Nicofeas 10,5 o la GENCAT que hicimos con la EPA catalana. Hay muchas, la Kiss Live, la última hecha también con niños sobre todo y adolescentes. Bueno, y luego la revista Siglo Cero, donde pueden encontrar mucha información y también está libre en internet salvo el último año. ¿Qué práctica hacemos? Mirad, la práctica que hacemos es que para hacer un plan de apoyo personal utilizamos las categorías de calidad de vida como categorías de información en la que incluyes
aspectos personales de metas, intereses, finalidades, las prioridades para la persona, que te las puede decir la persona, o quien le conoce o convive con él cuando tiene un nivel muy bajo, familiar, profesional, etcétera. Información cualitativa e información cuantitativa, que la evaluación de apoyos directos ubicada en estas categorías, la evaluación además de calidad de vida. Aquí sacas una información en base a la cual tienes que plantear si tienes una estrategia de apoyo para poder mejorarla, y entonces pones objetivos y evalúas su impacto. Este es un protocolo, hay variaciones ya de él muy grandes en organizaciones trabajando, no es solo una propuesta. Lo que estamos diciendo es que el plan de apoyo personal se tiene que basar en las categorías de calidad de vida en las cuales ubicas toda la información previa a generar objetivos y estrategias de apoyo. Y desde el punto de vista organizacional, os estoy haciendo ya no es una síntesis, es un fusilamiento de información en pocas palabras para intentar transmitir un poco los aspectos esenciales globales. Este es el último libro que hicimos en 2012, publicado en España en 2013, en inglés también inicialmente. Y en este planteamos 8 estrategias de cambio, para las organizaciones. Entonces, bueno, no voy a entrar ahora mucho en ello, solo alguna cosa. Básicamente lo que hacemos es cómo mejorar los apoyos, cómo mejorar la evaluación de resultados y cómo plantear una dinámica de trabajo organizacional de mejora continua. Sobre eso lo publicamos en 2013. Estamos publicando artículos en inglés continuamente, cada año. Ahora mismo tenemos 2 en perspectiva sobre mejoras continuas, pero bueno, en la web del Instituto mío del INICON, donde está no este libro, porque este libro es comercial, pero donde está la escala de eficacia y eficiencia organizacional, esta es gratuita, descargable, hay ejemplos de buenas prácticas de organizaciones. Para quien quiera plantear un cambio organizacional, hay mucha documentación gratuitamente descargable en la página del INIC. Ahora os digo la escala que es, pero bueno, que sepáis que hay muchas, no voy a entrar en ninguna más ahí, muchas estrategias de cambio organizacional. Lo que estamos planteando en la reducción de eso sería: la persona tiene el papel principal, tu organización se tiene que centrar siempre que la persona es la que tiene el papel principal, no son los profesionales, no es la propia organización y sus objetivos, si son distintos a la mejora de las personas a las que atienden. Lo digo porque históricamente eso nos ha pasado. Hemos desarrollado los servicios, sobre todo en España, de manera muy potente, y al final los objetivos principales son los organizacionales y a veces tienen poco que ver con los de la persona. Si no tienen que ver y no son prioritarios la persona que pone un papel principal, ahí hay un error de base. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en los ámbitos del empleo, en el empleo, sobre todo en los centros especiales de empleo, en ocasiones en que cuando el objetivo es la productividad y no la atención y el bienestar de tu población, ¿para qué generas actividad productiva si los resultados que está teniendo tu población son de niveles máximos de estrés o de desatención total a lo social y relacional de la persona? Esto ha pasado y pasa. Entonces a veces estás atendiendo a intereses económicos, organizacionales, en vez de intereses de las personas. Y pasa aquí, pasa en más sitios, no pasa en España y pasa en otros lugares. Pero la persona tiene el papel principal, eso significa muchas cosas. Luego hay que optimizar el trabajo organizacional, eso es seguro, hay que mejorar cómo las gestionamos, hacia dónde vamos, cómo evaluamos resultados, cómo planteamos ese avance. Y bueno, y hay distintos otros aspectos. Desde luego está claro que necesitas siempre liderazgo, necesitas no una persona, necesitas distintas personas promoviendo procesos de cambio, no solo en el nivel alto de la estructura, que tiene que ser más participativa, sino también en el ámbito profesional, en las unidades diferentes, etc. Este libro también estuvimos 4 años y medio con él. Revisamos las prácticas que tienen éxito en organizaciones sociales, qué organizaciones en la literatura internacional de psicología de organizaciones, ya con 30 años de experiencia. Yo trabajé con 40 gerentes en España, algún aspecto de eso, 40, no uno. Y en Holanda, en Bélgica, en Taiwán, en Estados Unidos y Canadá, trabajamos con organizaciones. Entonces fuimos puliendo las propuestas. No son unas propuestas de que seamos gente ocurrente e iluminada, sino que nacen de la reflexión sobre lo que existe y sobre lo que funciona bien en lo que existe, y fuimos conjuntando todo. Y ahí proponemos las estrategias que os comento. Claro, si alguien empieza un proceso de cambio, acordaros, puede tener variaciones, pero un proceso de cambio organizacional puede tener un punto inicial de caos. Si alguien inicia, que debe iniciar todo un proceso de cambio, hacerlo moderadamente, con éxitos, pautado e intensamente desarrollado, pero no lo loco. Pues la mejor manera de que no funcione es querer cambiar todo a la vez. Eso es la experiencia que dice, hay que hacerlo
muy bien pensado, reflexionado y avanzando en conjunto con otra gente. Es normal que un proceso inicial de cambio pueda tener, las personas se resisten, no somos idiotas, las personas se resisten al cambio, los profesionales, algunos a veces les generan inseguridad, incertidumbre. Hay que dar formación, hay que compartir objetivos, hay que hacer una estrategia de cambio en la que involucres a toda la gente. Eso lo hemos iniciado ya en varias organizaciones en distintas partes de España, en Cataluña, en Cantabria, en Andalucía, y van pautando distintos procesos, algunos muy fuertemente afrontados y otros más acompasados, pero hay que afrontar procesos de cambio sabiendo que el cambio hay que hacerlo con tranquilidad pero sin parar quieto, dando información, formación y luego haciendo procesos de cambio. En internet tenéis el manual de lo que se llama la escala de eficacia y eficiencia organizacional, que es una escala con 20 indicadores para medir indicadores, resultados organizacionales relevantes en el momento actual. Lo hemos hecho en 5 idiomas al tiempo, aunque es el chino, que es una cosa muy exótica, pero hemos hecho en holandés, español, inglés, chino, y está siendo un poquito una escala de referencia para medir resultados organizacionales. Esto ya no lo cuento para que no aburridos, pero básicamente mirar en políticas públicas, y termino ahí, acordar que la política pública no es solo la administración, sí, también, sino que somos las organizaciones académicas, que hay muy pocas, en España pocas, iba a decir y malas, pero bueno, en discapacidad intelectual hubo alguna, EDES en educación, que luego se perdió en el hilo del tiempo. Hay algunas específicas de autismo, por ejemplo, que funciona bien, aunque a veces demasiado centrado solo en eso. Hay otra pequeña que funciona bien en empleo integrado con apoyo. Hay pocas organizaciones, tenemos una debilidad organizacional todavía frente a otros países al menos más maduros. Es decir, que cuando hablo de política pública hablo de los posicionamientos de organizaciones profesionales, académicas, sociales, institucionales, gestoras de centros. Todo eso es política pública, porque esas definen misión, visión y son las que apuntan a los procesos de transformación. Pero bueno, al final, mira, lo que se va a publicar en agosto, cuando reflexionamos, esto lo han hecho otros compañeros de ahí norteamericanos, pero sobre todo especialistas en política pública, padre de un chico con discapacidad ya fallecido, Ruth Thornwood, hasta en España, porque hace ya alguna vez y su mujer vinieron, no a Galicia, lo estuvimos en Andalucía y en Madrid. Políticas públicas, reflexionando sobre ello, las políticas públicas se pueden entender unas metas y unas áreas. Os lo pongo para que veáis, por ejemplo, todos los centros que tienen que ver con Benito Menio, o los de San Juan de Dios, o los de cualquier ámbito social. Tú miras los códigos éticos, o miras los principios y valores, a ver si no se parece lo que decimos aquí a lo que se ve en ellos. Quiero decir que en el fondo, cuando reflexionas sobre filosofía de la política pública, hacia dónde vas, estás hablando de dignidad y autonomía de la persona. En los tiempos actuales ya solo traducimos a fomento de autodeterminación, a ejercicio de derechos. Lo traducimos a áreas y dimensiones ya que el paso del tiempo nos ha dicho en qué consisten y cómo se pueden organizar a nivel práctico. Pero desde luego, la política pública y la responsabilidad de la organización siempre tiene que buscar la dignidad y la autonomía de la persona. Dignidad personal, respeto, etcétera, y autonomía o independencia. Eso es clave en cualquier población. Y luego está promoción del esfuerzo humano, particularmente satisfactorio, tiene que ver con algo más habitual en nuestro trabajo cotidiano, que ha sido educación a lo largo de toda la vida, productividad, es decir, bueno, tener alguna actividad, digamos, de resultado productivo, no solo significa tener empleo, y bienestar personal. Y luego la última sería lo que os decía de la participación, es un tema clave. Como término sería de los que no se decían antiguamente y no tenemos a veces si no hemos revisado los planteamientos de códigos éticos, sería inclusión en la sociedad y desarrollo y apoyo a las relaciones humanas. Todo esto luego se traduce en prácticas profesionales, o se puede traducir. Entonces por ahí estamos, esto lo vamos a publicar en agosto. Lo que estamos intentando es que cuando hables de la política pública, sobre todo también la administración, digamos, a ver, pues, los compromisos que inquieren un sentido y cómo los puedo bajar a tierra, ¿no? Bueno, básicamente ya para ir terminando este informe que lo hemos hecho el año pasado con Plena Inclusión, hemos hecho una compañera mía, Patricia Moras y yo, para Plena Inclusión, sabéis que son 900 organizaciones de toda España de discapacidad intelectual. Nos pidieron un informe sobre ellos han iniciado una campaña que se llama Todos Somos Todos, reivindicando afortunadamente ya de una vez el papel de las personas con afectaciones más graves o más significativas, ¿no? Con discapacidad intelectual significativa o más significativa. Entonces nos pidieron que hiciéramos el año pasado, con ayuda del Real Patronato de España,
una pequeña financiación, que juntaron varias pequeñas para poder hacer todo el trabajo, en el cual en un año hiciéramos un informe, y lo hicimos, ¿no? A pesar de la presión, con mucho agobio, pues sacamos un informe que se puede bajar de internet enterito, que lo va a publicar el Real Patronato en completo ahora. El siglo C no lo vamos a traducir para profesionales también a una parte más reducida, pero que ya está el informe ejecutivo, se puede bajar de la web del instituto. Se llama Todos somos tres, se llama Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo. Eso lo que hemos hecho es para que veáis un poco lo que hay ahí, porque es un trabajo ya original. Ha sido una primera parte en la que hemos analizado la normativa de todas las comunidades autónomas, normativa sobre esta población, qué dicen, a qué se comprometen, si dicen algo, porque muchas veces no ha sido abordado directamente, pero qué dice la normativa. Desde luego, primero que dice internacionalmente cómo está el tema, que se plantea, qué prioridades hay, lo que dice la normativa española, qué dicen los datos de España. Pues parecerá de risa, pero no hay análisis específico de la población. Tengo que analizar 8 bases de datos, 8, lo digo 8, son 8, de empleo, de salud, de la del INE, la otra, para intentar cruzar datos para saber cuántos hay, cómo están y cómo es su salud, sus expectativas laborales, si existen, etc., ¿no? Hemos hecho un buen análisis de la mala información que hay de datos en España sobre nuestra población, y hemos hecho una propuesta de 15 o 16 propuestas de por dónde hay que ir, ¿eh? Eso se ha hecho el año pasado. El patronato está teniendo cierta incidencia, pero este año, os lo comento porque estamos haciendo otro, sacaremos a final de año otro informe, porque esta vez cuando hemos ido lo que os he comentado antes. Ahí dice, los derechos, primero hemos analizado las bases de datos y cómo están, y cómo está su salud, trabajo, etcétera, para ver, sobre todo comparándolo con la población sin grave afectación. Hemos visto cómo está la literatura internacional, hemos visto cómo está la normativa, nos hacemos un análisis fuerte, intenso y bueno, yo creo que por lo menos es el mejor porque no hay otro, entonces no tiene dudas, ¿no? Pero que se interesa leerlos y trabajáis con afectaciones graves. Y este año lo que estamos haciendo ahora, justo yo voy el jueves a Madrid, en una reunión con padres y con profesionales, hemos creado un cuestionario y lo discutimos con las personas para ajustar. ¿Tú crees que mide bien lo de tu hijo? Los padres con hijos con grave afectación, 2 elegidos de un S y otros 2 profesionales trabajando, ya lo han analizado otros, para un cuestionario en el que metemos los derechos principales de la Convención, los 25 que se traducen con preguntas concretas que van a ir a familiares o profesionales elegidos al azar. A lo mejor os llega alguno, en principio son los centros de plena inclusión, pero para hacer un análisis de la situación real y para los datos reales, cómo está la situación respecto a pues, el tema laboral, el tema educativo, el tema de abuso y victimización. Les digo los artículos que me acuerdo ahora, pero la vida independiente, vamos a ver, hay un montón de cosas diferentes que preguntamos. Bien, eso va a ser otro informe que también nos dé datos. ¿Qué queremos hacer con eso? Pues contribuir un poco a la reflexión de situación real. Eso te puede ayudar a hacer programación de prioridades de cambio en las organizaciones, o por dónde hay que ir para paliar la situación real general, que no creo que sea muy distinta de la que hay en Andalucía a la que puede haber en el norte de España. A lo mejor sí, pero en principio no. El análisis comparativo es más entre quien tiene una afectación muy grave y quien no la tiene, donde estamos metidos, porque ahí es donde se justifica la falta del ejercicio de derechos, desgraciadamente. Entonces a esa población es a la que hay que defender más activamente, en el sentido de ver su situación comparativa, que lo que sale ya en este primer informe es un poco terrible. Bueno, ya para despedirme, ya de verdad, esto se le atribuye a Einstein. Ya sabéis que es muy peligroso Internet. Digo se le atribuye porque yo no lo he encontrado en el texto real. Buscar algún texto en inglés y no lo he encontrado. Pero es posible que lo dijera él, pero está bien dicho. Decía, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Yo lo que os animo es a que nadie se siente en esta población a ver lo que pasa, sino que ayudes a transformar todos los procesos de cambio y organizacionales que se vayan promoviendo. Información de la página web nuestra y también la página web con el Servicio de Información de la Discapacidad. Y muchas gracias. Adiós. Abrimos ahora turno de preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión para don Miguel Ángel Verdugo. Parece que no. Bueno, primero de todo, gracias.
por la presentación, y además nos deja muchos deberes, mucha documentación que podemos ir ampliando siempre en formación continua, ¿no? Con lo que eso también se le agradece. Cuando le estaba escuchando la presentación sobre apoyos, me acordaba en una reunión que estuve justo la semana pasada con entidades de plena inclusión y bueno, se debatía un poco del sistema educativo, los colegios de educación especial, ¿no? Y la tendencia europea de, pues obviamente, fomentar la integración, la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela que llamamos ordinaria. Y aprovechando que le teníamos aquí, pues le quería pedir su opinión sobre el sistema educativo español y si conoce pues experiencias de éxitos o en otros países europeos que vayan, iba a decir, un poco mejor en ese sentido. Gracias. La batalla por la inclusión, igual que por la transformación hacia un modelo comunitario, es una batalla global, lenta, desgraciadamente. Para los que hemos trabajado en esto desde hace años, demasiado lenta. Y para los padres y madres o hermanos y hermanas, demasiado lenta para ver que cambie. La inclusión en España ha pasado por varias etapas, diciendo en síntesis. Yo trabajaba de jefe de inspección de educación hace años en Valladolid, he hecho director escolar, psicólogo, logopeda, inspector jefe de inspección, hasta que me fui a la Universidad de Oviedo para hacer otro recorrido, ¿no? Pero en los momentos que dedican a integración e inclusión, conteniendo ya los antecedentes, sobre todo de educación especial y de dedicación a esta población, todo el momento de integración estaba en un puesto de inspección y pude ver cómo se iniciaba todo, ¿no? Se inició sin mucha preparación previa, una voluntad política fuerte, potente, positiva inicialmente en el sentido de mejorar el sistema, aunque sin organizar un poco una respuesta previa informativa, porque había una finalidad política dentro del tema, no hay que olvidarlo, ¿no? En las épocas de Marchés y del PSOE en el gobierno en España, si hablo de políticas porque tiene que ver con cómo se hacen las cosas luego en parte, ¿no? Sí, no es un tema de política, es un tema de derechos, pero sí que se tradujo inicialmente como si fuera un tema de política. Es verdad que puede haber ideologías más comprometidas con lo social o no, muchas veces son más bien personas, pero bueno, en ese caso era un momento de cambio importante educativo, fue un cambio del sistema educativo importante. Sí que esos equipos en el sistema educativo español hicieron el momento mejor que desde que yo lo conozco en cambios, ¿no? Quisieron hacer demasiados cambios en poco tiempo, entre ellos el de inclusión, también el de adultos, también el de compensatoria. Quisieron hacer demasiadas cosas juntas en poco tiempo, con lo cual yo creo que en parte desgastaron a los profesionales educativos. Claro, un análisis histórico de vivencia personal. En parte desgastaron, porque animaron a mucha gente y luego los resultados eran mucho más lentos. También había una expectativa global. Hablábamos de integración entonces, ahora hablamos de inclusión porque sabemos que la clave no es tanto integrar como modificar variables ambientales que incluyan. Entonces la experiencia fue dando una acumulación de conceptos. Entonces, unos años potentes de avance, de mucho compromiso en profesionales y en centros que hacen cambios, pero luego hay un parón. Ya en los últimos años de ese propio gobierno socialista, en la época del Canario, de Saavedra, se llama, de un ministro de Educación, empiezan a hacer recortes. Pues ya políticamente parecía que no rentabilizaba la dedicación de recursos a la inclusión, era importante, ¿no? Entonces empieza a haber cierto deterioro del compromiso en apostar por políticas inclusivas. Una política inclusiva, la inclusión educativa, necesita desde luego profesionales, centros, necesita un papel de la administración pública muy relevante, porque debes distribuir recursos en función de prioridades que tienen que ver con la población con la que trabajas, y tienes que apoyar los procesos de transformación, tienes que incentivar, no solo económicamente, sino con prioridad de atención de equipos, con gente, a veces con profesores itinerantes, con gestionar población muy diversa. La inclusión es física, sensorial, intelectual. La más complicada es la nuestra. La otra también es complicada, cada una tiene, los sordos son muy distintos, los ciegos tienen su sistema y eso funciona, porque tienen mucho dinero para ello, hablando claro. Y funciona, tienen dinero. Y hay pocos. Tienen mucho dinero y hay pocos. Que eso no lo dice la gente, pero es que es así. Yo sé los datos reales. Entonces eso no es el problema. Los sensoriales tienen sus peculiaridades de necesidades y los físicos pues, de accesibilidad, de especialistas profesionales. Tú no puedes ubicar en todos los centros de Coruña, tú tienes que elegir solo algunos lugares donde puedes hacer accesibilidad total, salvo en los nuevos colegios, o donde puedes poner lenguaje de signos o profesionales expertos en. ¿Me explico? Tienes que tomar decisiones de distribución de recursos
o de selección de oportunidades para que no se vean forzados una mujer de Betanzos con un hijo sordo a tener que ir a, yo que sé, al norte de La Coruña, que, bueno, donde tarde mucho y esté desplazada de su medio natural. Entonces hay que tomar decisiones de política pública y dentro de esas no solo son los recursos y su distribución, sino formación de profesionales y cambio actitudinal. Eso se ha dejado de hacer, al menos en Castilla y León, que lo conozco bien, se ha dejado de hacer. No les ha interesado hacerlo. Cuando tú no tienes datos de lo que está ocurriendo es que no te importa un pito lo que está ocurriendo. Eso es lo que ha pasado en mi comunidad en casi todas. Cuando no tienen datos de cuántos hay, dónde están y qué ocurre, que no les importa. Entonces, la inclusión son procesos de transformación comprometidos que tienes que analizar uno a uno y que tienes que ir viendo las dificultades y solventando los problemas y tienes que bajarte en datos. Eso no se ha hecho en general. Para que veáis un ejemplo solo, porque es muy amplio el tema de educación. No hay un análisis de la normativa, lo hemos hecho nosotros, estamos ahora para publicarle, justo un análisis. Empezamos con nuestra comunidad autónoma, hemos hecho de todas las comunidades autónomas, incluida la gallega, hoy no lo he traído, pero hemos dicho cómo es la normativa de identificación de la persona con discapacidad, o sea, de detección e identificación, diagnóstico y planificación de ayudas y ubicaciones. Porque eso es analizar cómo se regula. ¿Por qué? Porque como se regula determina cómo el profesional puede trabajar y determina cómo el centro puede trabajar. Por eso no lo ha hecho el gobierno de España, nunca. Hemos tenido que analizar las consejerías de otras comunidades autónomas, toda la legislación y normativa, para sacar conclusiones de cómo detectan y identifican, cómo diagnostican, qué papel tiene la familia, por ejemplo, en ese lugar, cómo toman las decisiones. Eso es clave, es el macrosistema para entender cómo se establece la regulación en la cual luego los profesionales de la educación, de la psicología, trabajo social u otros pueden estar colaborando en el proceso inclusivo. Bueno, lo que sale es anticuado total. Muy pocos trabajan con el concepto de apoyo a su calidad de vida o con la Convención de Naciones Unidas. Ya hay comunidades autónomas que sí, pero muchas de las que sí es solo lo formulan, pero no lo saben transmitir a un protocolo de actuación. Pues lo que hay que transmitir es a protocolos obligatorios. Si eso juntas en que los años de la crisis económica han sido para justificar recortes radicales y nada éticos en todo lo que tiene que ver con educación y lo social, que es eso lo que ha habido detrás, pues estás diciendo mala regulación y no actualizada, pocos profesionales, no formación ni sensibilización al profesional. Pues bueno, sigue habiendo inclusión educativa bien hecha cuando hay profesionales comprometidos, activados por sí mismos y centros activados por sí mismos para hacer esa buena práctica. Esa es la situación. Entonces, bueno, hay un momento ya desde hace un año y medio de tensión importante en retomar eso que tuvo esa influencia inicial de la política pública muy activada, aunque un poco atacada e hiperactiva de aquellos años, que luego decayó. Eso que decayó y que las comunidades autónomas no mantuvieron, salvo excepciones. Murcia se mantuvo un poco haciendo cosas, pero algunas comunidades autónomas muy poquito, algunas muy pocas, una en concreto que hay datos, y tampoco todo el tiempo, pero luego eso se pierde y se va viendo una atonía. Hoy entra la población que entra al magisterio y entra sin saber lo que es la discapacidad a veces, o teniendo conceptos totalmente contrarios a la inclusión, no teniendo valores de compromiso con la población. Hoy eso es lo que están dando las escuelas de magisterio al sistema educativo en muchos sitios. Encuentras gente joven, a veces con muy poca formación o con muy poco compromiso o motivación para lo que significa esta población. Entonces, claro, afortunadamente la parte positiva, desde hace un año y medio hay cierta activación en el mundo académico, desde luego, en algunos grupos. No somos tantos, porque también ha habido ahí muchos teóricos, y lo más fácil en esta población es hablar de teoría y de modelos, no comprometerte en procesos de cambio. Afortunadamente ahí hay cierto cambio en lo académico, pero también en la política pública hay cierta preocupación, pero hay que denunciar continuamente la responsabilidad de las administraciones. Tienen que tener planes. ¿Usted qué planes tiene para esta población? ¿Qué formación está dando a sus profesionales? ¿En qué publicaciones avala? ¿Qué normativa regula los derechos de su población a un sistema inclusivo y oportunidades, como dice la Convención y que han firmado? Eso es lo que tienen que decir las organizaciones, y si lo digo yo, que si un profesional les da igual, pues si lo dice una organización de familiares no les da igual, porque sabe que hay muchos votos, el político solo tiene orejas para eso, normalmente. Entonces, las organizaciones deben reclamar, y están reclamando, de hecho un poco otro papel. Eso empiezan años otra vez de interés ahí por agitaciones lamentables normativas, en anticuada, en poco reguladora, en no protocolizada, que determina una mala práctica de donde puede haber unos profesionales, que por otro lado hay pocos.
Para que funcione la inclusión luego necesitas mover a más gente y hay que mover al sistema judicial. Cuando yo sistema judicial, porque los casos de derechos al final son derechos que la justicia regula. Igual que regula bien ahora detener a la Marta Ferrusola por haber robado, que venía a ver la televisión, no por haber... Igual que regula bien investigar al corrupto, o acaba regulando más o menos bien, debe regular bien el ejercicio de derechos de un padre a la inclusión de sus hijos. Entonces, debe justificar muy bien un concepto que se llama ajustes razonables, que no sé si le comentaré en la reunión. El problema que tiene la Convención, que es la que regula el derecho a la educación inclusiva, es que te habla de un concepto que es que hay que dar oportunidades inclusivas a cualquier persona con discapacidad siempre que se hagan unos ajustes razonables. Y si el ajuste es razonable, claro, muchos jueces lo están interpretando que nada es razonable. Si necesita más gente, si necesita un poco más de recursos, ya no es razonable. ¿Me explico? Entonces, la definición y bajada a tierra del concepto de ajustes razonables es importante. Tenemos en el INICO, tradujimos, un doctorando que trabaja conmigo, Antonio Amorillo, tradujimos y está en la web del INICO, en primera página vendrá. Naciones Unidas publicó en noviembre sobre el artículo 24 del derecho a la educación inclusiva, un análisis crítico no de España, sino a nivel internacional, de los problemas que está encontrando la inclusión, en cómo la inclusión encuentra dificultades, entre ellas en cómo bajar a tierra algún concepto mal definido en la propia regulación y cómo hay que activar a sistemas no solo educativos y familiares reclamando, sino cómo el sistema judicial debe ser parte más activa de la regulación de derechos. Eso es solo una pequeña parte, que tiene mucho... pero bueno, faltan profesionales. Lo que falta es más valentía en afrontar procesos de transformación, pero luego la administración debe proveer de recursos. No te puedo obligar en un centro a hacer inclusión si están proporcionando ciertos recursos especializados de apoyo, de ayuda, al menos para sensibilizar al profesor, para colaborar dentro de las aulas, si eso no lo hace. Si luego en las universidades formamos tan mal como se está formando ahora, o tampoco en sensibilización y valores sobre la población, pues está claro que hay que hacer formación de sensibilidad a los jóvenes que entran. Encuentras mejor sensibilización y conocimiento a veces de actitudes en quien ya lleva años en este sector. Los que empiezan es que podríais reíros y ver lo que dicen los alumnos de las carreras. Cuando no tienen sensibilización, dicen que cómo va a poder trabajar alguien con discapacidad, te contestan cosas que dicen, pero ¿cómo puede decir esto? Pues sí, porque el estereotipo social, la mala comprensión, la ignorancia, si no han tenido experiencia directa, conocimiento, esos luego son los que van a estar a veces o pueden estar trabajando con la población. Entonces, hay muchas tareas. A nivel general, en Europa, el norte funciona de otra manera, los escandinavos tienen más integrado en su política pública que lo hacen. Son países pequeños, pero organizan de otra manera un poco, hay más oportunidades. La sociedad es más fea que la nuestra es más entretenida, más divertida, más inclusiva. Ellos es que están más aislados, es que es así, viven un poco, aunque tengan oportunidades inclusivas, no es una sociedad culturalmente distinta, menos ricas que las nuestras en el sentido social, interpersonal. Pero en todos los sitios hay problemas similares. Quizá los más pragmáticos los ingleses en avanzar en gestión, pero inclusive ahí los últimos años de gobierno de ellos aflojaron mucho en todos los avances que había importantes. Entonces, vas viendo países, pero si miras datos, miras a Estados Unidos y dices hay un 40% de población inclusiva. España, de la que tiene discapacidad intelectual, en España reduce al 25%. O sea, hay más avance. En Canadá hay mucho avance. A veces les he dado mejores ejemplos, de mejor gestión de recursos, de mayores avances inclusivos. Ahí no deja de haber pelea, pero ya, digamos, pelea en el sentido de desafíos de cambio, pero ya mucho más amortiguada. En Europa, pues Alemania es muy marginadora, es que son alemanes, entonces tienen grandes recursos, pero muy segregados. Hay gente peleando muy fuerte, temas inclusivos, pero tienes un sistema muy rígido de la forma de organizarse. Pero bueno, la pelea hay que darla en todos los lados. Ahora son tiempos, estos años van a ser tiempos de batalla, pero hay que dar la batalla a quien tiene la responsabilidad. No se puede hacer inclusión si no das incentivación. Si no incentivas para que la gente dé la mejor respuesta, la gente se va a la más cómoda, a la más fácil o a la más barata. Esa es la realidad. No preguntéis más, que me pido 10 minutos.